Una de las variables más estudiadas por la ciencia para ganar masa muscular es la frecuencia de entrenamiento, específicamente la frecuencia por grupo muscular. Pero a pesar de toda la evidencia, sigue siendo uno de los temas más polémicos, sobre todo en el fitness argentino. Culturistas que dicen frecuencia 1 es suficiente, influencers que juran que la clave está en la frecuencia 2 por semana y hasta personas que aplican frecuencia de 3 días o más. En este video vamos a ver qué dice realmente la ciencia, desmentir muchas creencias que andan dando vueltas y darte recomendaciones prácticas para que apliques. Así que quédate hasta el final porque vas a llevarte los argumentos más zarpados para sentarte a debatir con tus panas del gym y romperles el Anastasio. ¿Qué es la frecuencia por grupo muscular? Muy simple. Es la cantidad de veces que entrenas un grupo muscular dentro de una semana o un microciclo. Si entrenas pecho solo el lunes, estarías haciendo frecuencia 1. Si entrenas lunes y miércoles, estarías haciendo frecuencia 2. Y si entrenas lunes, miércoles y viernes, estarías haciendo frecuencia 3. Corta. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es la frecuencia ideal para maximizar las ganancias de masa muscular? Y aunque parezca joda, con toda la evidencia que tenemos detrás, sigue siendo un tema de debate y cada persona dice algo distinto. Mi pectoral no progresa por hacer frecuencia 1, frecuencia 2 e ignorancia. Hasta se bardean entre ellos, miren esto. Me apareció un video de un influencer de acá, Fitness Argentina, ponía el entrenamiento de una vez por semana por grupo muscular en lo más abajo de la pirámide. Teo Calavera, El resto Marron. Es un pibe. No vamos a tomar de parámetro pibe con su corta edad que no conoce la alta intensidad. Es su opinión. Eso, llevado a la realidad, la frecuencia en grupos musculares grandes, en todos los grupos musculares grandes, es insostenible en el tiempo. La frecuencia 2 de grupos musculares grandes. No puedes entrenar todos los grupos musculares 2 veces en la semana. Aparte no te da el tiempo. Es todos los días doble turno de entrenamiento. Yo lo he hecho. Creo que no hay nada que no haya hecho de entrenamiento. He practicado todos los sistemas. Y las veces que implementé frecuencia 2 con los grupos musculares grandes, obviamente no te recuperas. No, podés entrenar un grupo muscular grande frecuencia 2 adaptando bien el entrenamiento, planificándolo bien. Pero uno, no todos. Eso es propio de alguien que nunca entrenó alta intensidad. Pero bueno, vamos a lo serio, los papers. En este primer estudio de Schoenfeld y Krieger, no sé cómo se pronuncia, que es una revisión sistemática más metaanálisis, revisaron 25 estudios con más de 100 participantes totales para que luego no me salgan con que la población es muy pequeña y por lo tanto el estudio no sirve, bla 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 bla. Además, separaron a los participantes en principiantes y en avanzados, siendo las personas avanzadas aquellas que como mínimo tenían un año entrenando de forma consecutiva. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta revisión sistemática? Básicamente no hubieron diferencias significativas entre entrenar un músculo una, dos o más veces por semana siempre y cuando el volumen de entrenamiento sea el mismo. Al parecer, Repollo no estaba tan equivocado. Pero ojo, porque este estudio igual tiene limitaciones. 1. La mayoría de estudios eran en brazos y muslos, es decir, extrapolar esto a pecho, espalda o otros grupos musculares no es tan seguro. 2. No diferenciaron entre ejercicios monoarticulares y multiarticulares. Y 3. La mayoría de los datos eran intersujetos, es decir, cuando comparas entre personas y no intrasujetos, es decir, comparar dentro de la misma persona. Y esto es clave porque en los estudios intersujetos no vemos las variaciones individuales. Capaz en promedio no hay diferencias, pero vos como un individuo específico podrías responder completamente distinto a la mayoría de personas. Pongámosle un ejemplo rápido. Imagínate que yo entro dentro de un protocolo con 40 locos más y de repente el estudio da que un determinado protocolo le funcionó mejor a la mayoría de esas personas, pero resulta que yo justamente respondí diferente y como yo no pude participar en el otro protocolo, realmente no pudimos saber si a mí el otro protocolo me beneficiaba más. Es decir, si a nivel individual me iba mejor con uno o con otro. Y es por eso que me puse a buscar y conseguí entonces otro estudio que sí hace la evaluación intrasujeto y además en personas entrenadas. Es decir, que si yo participaba en ese estudio me iban a poner a hacer los dos protocolos para ver con cuál respondía mejor. Y básicamente en este estudio participaron 24 personas a las cuales se dividieron en dos grupos de 12 y 12. El grupo 1 entrenaba una pierna con frecuencia 1 y la otra pierna con frecuencia 3. Pero en ambos casos el volumen de carga, series por repeticiones por kilogramos era exactamente el mismo. O sea, hacían 9 series totales, pero la carga estaba igualada entre frecuencias. En el grupo 2 también entrenaban una pierna con frecuencia 1 y la otra con frecuencia 3. Pero en este caso, aunque las series eran las mismas, es decir, 9 series, con frecuencia 3 lograba meter más volumen total. Específicamente volumen de carga, repito, series por kilogramos por repeticiones. Y esto terminaba ocurriendo porque al dividirlo en más sesiones, las personas no acumulaban tanta fatiga ya que no les tocaba hacer 9 series en una sola sesión y por lo tanto lograban meter más kilogramos a lo largo de las series a lo largo de esos 3 días de entrenamiento. Esto lo que terminaba haciendo es que justamente ese volumen de carga total aumentara en
la pierna que tenían frecuencia 3 versus la que tenían frecuencia 1. Cuando compararon a ambos grupos, el que metió frecuencia 1 y frecuencia 3 pero con un mismo volumen de carga y el que metió frecuencia 1 y frecuencia 3 pero con más volumen de carga, consiguieron que no habían muchas diferencias en cuanto a la ganancia de masa muscular. Ahora bien, si el segundo grupo hizo más volumen de carga, ¿por qué no tendría más resultados que el primer grupo? Si además siempre solemos decir que el volumen de entrenamiento es lo que determina mayores ganancias. Y esto es porque utilizaron el volumen de carga y no el volumen medido en series efectivas, que generalmente nosotros cuando establecemos que más volumen de entrenamiento es mejor, no necesariamente nos guiamos solamente por los kilogramos movilizados o el volumen de carga, sino que nos movemos por o nos guiamos por el número de series efectivas. Y en este caso, ambos grupos hicieron 9 series, en ambos protocolos también. ¿Qué nos podemos llevar de todo esto? Como siempre, la ciencia no tiene respuestas absolutas. Y es que todos los estudios que analizamos tienen limitaciones. Pocos de ellos evalúan grupos musculares grandes, como espalda o pecho. Muchos comparan entre personas, intersujeto, por lo cual esto no nos muestra la foto completa a nivel individual. Y otros simplemente no logran estandarizar de forma correcta la medición del volumen de entrenamiento. Pero a pesar de todo esto, el cuerpo de evidencia apunta en una misma dirección. La frecuencia de entrenamiento funciona como un vehículo para aumentar el volumen total por grupo muscular. Y ya sabemos que el volumen, específicamente las series efectivas, es el principal determinante de la hipertrofia muscular. Una de las metaregresiones más recientes mostró que realizar entre 8 a 11 series en un grupo muscular en una misma sesión parece ser el rango óptimo o más efectivo para maximizar las ganancias de masa muscular. A partir de ahí, si pasamos de esas 11 series para un solo músculo dentro de una sesión, probablemente las ganancias empiecen a ser un poco más conservadoras o menores. Y es por esto que entonces pasa a ser muy interesante utilizar esa frecuencia como un vehículo para agarrar esas 8, 11 o más series que queramos meter para un grupo muscular y poder distribuirlas de forma más eficiente en la semana, es decir, para poder acumular más volumen de entrenamiento. Por ejemplo, hacer 15 series de pecho en una sola sesión no es lo más eficiente, según lo que acabamos de decir. Es mucho más conveniente dividir esas 15 series en 2 o 3 sesiones para encajar dentro de las recomendaciones anteriores. Y es por esto que cuando un culturista te dice yo entreno pecho solo una vez porque no me recupero hasta la semana siguiente, generalmente es porque mete un volumen altísimo de entrenamiento en esa única sesión. Por otro lado, también está la teoría de que meter frecuencia 2 es insostenible por la alta intensidad. Y con todo respeto, pero esto no tiene absolutamente ningún sentido. La intensidad medida como la proximidad al fallo muscular no es lo que va a limitar nuestra capacidad de recuperación. El principal factor que lo va a hacer es el volumen de entrenamiento medido específicamente en series efectivas. Y te pongo un ejemplo si no me crees. Si haces una sola serie de press de banca al fallo en una sesión, tranquilamente podés hacer frecuencia 3, 4 y 5, es decir, podés ir a meter 3 veces a la semana una sola serie de press de banca al fallo y te vas a recuperar perfectamente. Pero si haces 15 series al fallo de press de banca en una sola sesión, ahí sí te creo que no te vas a recuperar y no vas a poder hacer más de una sesión de pecho por semana. Entonces queda claro que lo que va a determinar que no nos podamos recuperar no es la intensidad por sí sola, sino el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad de veces que repetimos esas series al fallo. Vamos con un resumen y recomendaciones prácticas. Da igual que hagas frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, si la cantidad de series efectivas que lográs meter para ese grupo muscular son las mismas, la frecuencia da igual. Ahora, tampoco es obligatorio que llegues a las 11 series de un grupo muscular en una sesión para tomar la decisión de hacer frecuencia 2 o más. Si te das cuenta que después de 4, 5, 6 series de ese mismo grupo muscular dentro de una sesión, que además vas a tener otros ejercicios para otros grupos musculares, no logras mantener la calidad de esas series, tiene todo el sentido del mundo que utilices la frecuencia justamente para poder meter más volumen y mantener esa calidad en cada serie. Recordemos entonces que la frecuencia va a ser esa herramienta que tenemos para poder aumentar el volumen a lo largo de la semana. Por lo cual la clave del éxito va a ser saber cuánto volumen eres capaz de tolerar para un grupo muscular dentro de una sesión y a partir de eso definir si querés meter más volumen, cómo lo puedes distribuir a lo largo de la semana para poder recuperarte correctamente. Muchachones, hasta acá llegamos. La frecuencia de entrenamiento parece una boludez, pero no lo es tanto si la analizamos en detalle. Y es que realmente te das cuenta que la mayoría de personas no entiende bien cuál es el uso que debería darle. Pero ahora vos sí. Así que si te gustó este video, recordá suscribirte, compartir con tus amigos, dejarte un comentario y nos vemos en la próxima. Chaucito.